En la última clase desarrollamos las ecuaciones de movimiento de un sistema de un piso que era como el que se ve aquí. Este es un sistema de un edificio, o sea, el sistema consistía en un de un nivel, edificio de un nivel, y dijimos que tenía excentricidades, ¿verdad? Lo que desarrollamos fue lo siguiente. Entonces desarrollamos un sistema de ecuaciones que describen el comportamiento de ese edificio o de esa estructura cuando se le aplican dos cargas dinámicas, una aquí y la otra aquí. Para eso hicimos lo que generalmente hacemos, sumatoria de fuerza en X, igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración en Y, y sumatoria de momento, que es el momento másico de inercia por la aceleración angular. Utilizando esas tres ecuaciones, encontramos tres ecuaciones que gobiernan la respuesta de la estructura. En otra palabra, que para una carga dada, o sea, para una carga P1, P2 dada, creo que llame P1, P2, podemos encontrar la respuesta de la estructura, o sea, los grados de libertad, cuando te aplicas esa carga en función del tiempo. Esas tres ecuaciones se pueden escribir en forma matricial de la siguiente manera. Simplemente es reorganizando las ecuaciones y expresándolas en forma matricial. Tenemos una matriz por este vector, donde este vector incluye las aceleraciones, o sea, la aceleración en X, aceleración en Y y la aceleración angular. Esa matriz que multiplica el vector de aceleración, que le vamos a llamar un U con dos puntos. Recuérdense que un punto significa la derivada de U con respecto al tiempo. Ese es el vector de aceleración. La matriz que multiplica ese vector la vamos a llamar la matriz de masa. Y de igual manera, hay una matriz que multiplica el vector de desplazamiento, o sea, U es el vector de desplazamientos, que tiene las coordenadas del centro de masa, o sea, el desplazamiento con respecto al centro de masa, para cada tiempo dado. La matriz que multiplica el desplazamiento la vamos a llamar la matriz de rigidez. Del lado derecho de la ecuación tenemos la fuerza, o sea, la carga dinámica que está actuando en el sistema. Tenemos las dos cargas, o sea, P1, P2 son funciones del tiempo. Y tenemos una matriz que multiplica ese vector. De nuevo, en otras palabras, lo único que hicimos fue que reorganizamos las ecuaciones que encontramos y las expresamos en forma matricial. En esa ecuación había unos términos, ¿verdad? Kx dijimos que era la rigidez del sistema en la dirección X y es simplemente la sumatoria de la rigidez de todos los elementos individuales. O sea, la rigidez lateral de esa columna, de esa columna, de esa columna y esa columna. Y cabe recalcar que esa ecuación es general, o sea, no aplica solamente para este sistema estructural, sino que usted puede tener, por ejemplo, un núcleo de un ascensor, digamos, que tiene esa forma. Otra columna aquí. O sea, usted puede tener cualquier sistema estructural y esa ecuación aplica, porque la escribimos en una forma que es generalizada. O sea, en otra palabra, dejamos expresada el número de elementos estructurales y le llamamos n. O sea, dijimos que había n elementos, vamos a decir que una n mayúscula, n elementos, y n minúscula la vamos a utilizar para describir el número de grados de libertad. O sea, en este caso, en este problema, n pequeña, que es el número de grado de libertad, es 3. O sea, necesitamos tres coordenadas independientes, x, y, z, para expresar la configuración deformada de esa estructura en cualquier tiempo. Y esa es la idea del problema. Las coordenadas, como le mencioné, es el desplazamiento de las tres coordenadas con respecto al centro de masa. O sea, ese eje de coordenadas, x, y, z, está centrado en el centro de masa. O sea, ese es el centro de masa. Lo definimos en la clase anterior, vimos cómo se calcula. Y hay otro punto que se llama el centro de rigidez. El centro de rigidez está localizado en unas coordenadas que le llamamos EX y EY del centro de masa. Y esa coordenada está dada por lo siguiente. Este es el primer momento de la fuerza elástica, de la sumatoria de las rigideces individuales en Y de los elementos estructurales por la distancia XY, donde XY es la distancia de ese eje de coordenada, por ejemplo, a los diferentes elementos. O sea, esa distancia al centroide de ese elemento es X1, por ejemplo, si esa es la columna 1, y así sucesivamente. El denominador es la sumatoria de las rigideces en la dirección Y. Si es, por ejemplo, un edificio que es empotrado a empotrado, como generalmente vamos a asumir, es simplemente la misma rigidez
que cuando hicimos, ¿se acuerdan cuando hicimos el pórtico? Por ejemplo, teníamos un pórtico empotrado, y decíamos que, por ejemplo, la rigidez, no estamos considerando la rotación de la viga. Acuérdense que dijimos que la losa y la viga hacen que la inercia de la viga sea mucho mayor que la inercia de la columna, o sea que no hay rotación. O sea que para ese caso, dijimos que la rigidez de una columna, por ejemplo, cuando se deforma así, es 12 EI entre L al cubo. Entonces, esa rigidez para cada uno de esos elementos es la rigidez que va aquí y la que va aquí, en X y en Y. Entonces, eso va a depender de la inercia en X, de la inercia en Y. La longitud es simplemente la altura de la columna. Bien. ¿Qué más? Esas son las coordenadas del centro de rigidez. Esa matriz, de nuevo, es la matriz de rigidez. Y hay algo que hay que notar. Y es que las ecuaciones están acopladas. O sea, hay tres observaciones principales que quiero hacer sobre esas ecuaciones. La primera es que las ecuaciones están acopladas. Cuando digo acoplada, lo que quiere decir es que usted no puede resolver la ecuación para las coordenadas de manera independiente. O sea, usted no puede resolver la ecuación para la aceleración en X o el desplazamiento en X sin involucrar el desplazamiento en Y. En otras palabras, estos términos que están aquí hacen que el sistema de ecuaciones está acoplado. Creo que es evidente, pero hay que recalcar eso. Importante, están acoplados, o sea, no se pueden resolver independientemente. Usted no puede resolver la respuesta de X, Y y Θ de manera independiente. Ay, la cámara. No te preocupes, tú puedes cortar, porque Dani lo corta después. No hay que recordarse. Porque no está el tiempo. No te preocupes. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación es que si EX y EY, o sea, las excentricidades son cero, esos términos se cancelan. O sea, en otras palabras, ese término es cero, ese término es cero, ese término es cero, ese término es cero. Eso ocurre cuando el centro de masa, o sea, si X y Y es cero, lo que significa es que el centro de masa coincide con el centro de rigidez. O sea, esos dos puntos son el mismo punto. Entonces, cuando el centro de masa coincide con el centro de rigidez, las excentricidades son cero, o sea, solamente en ese caso. Si esos términos, que son los que acoplan las ecuaciones, son cero, entonces sí tenemos las ecuaciones desacopladas. En otras palabras, cuando quiero decir desacoplada, lo que quiero decir es lo siguiente. Si las excentricidades son cero, o sea, si el centro de masa coincide con el centro de rigidez, se pueden resolver las tres ecuaciones de manera independiente. O sea, la primera ecuación, por ejemplo, rápidamente, va a ser masa por aceleración en X más la rigidez en X por el desplazamiento de la coordenada X es igual a que es igual a P1 de T, la carga aplicada en X. En otras palabras, X es una coordenada, una coordenada. O sea, eso es una ecuación escalar, escalar. En otras palabras, ustedes saben resolver esa ecuación ya. Esa ecuación ya la hemos resuelto, la resolvimos anteriormente, le llamamos U a la variable, pero obviamente es lo mismo. Ya esa ecuación ya la resolvimos. Encontramos vibración libre, vibración forzada usando el integral de Duhamel, etc. Entonces, en otras palabras, cuando esos términos son cero, las tres ecuaciones se pueden resolver de manera independiente. Obviamente, intuitivamente, eso es mucho más fácil que resolver las ecuaciones cuando están acopladas. O sea, resolver las ecuaciones cuando están acopladas es mucho más difícil. Pero si de alguna manera podemos desacoplarlas, hacer todos esos términos cero, entonces vamos por un buen camino porque ya podemos resolver ese problema. O sea, ese problema ya lo sabemos resolver, en otras palabras. Y ese es el procedimiento que vamos a seguir. O sea, más adelante lo que vamos a hacer es que vamos a buscar cómo desacoplar esas ecuaciones de manera que podamos resolver ecuaciones independientes, no para los grados de libertad, pero para las variables que definen ese vector de desplazamiento. Y vamos a ver a qué yo me refiero con eso más adelante. El tercer comentario, que va conectado con lo que acabo de mencionar, es el siguiente. Existen sistemas de coordenadas
En este caso, el sistema de coordenadas es simplemente x, y, z. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Ok, dijimos que cuando x y y son 0, las ecuaciones se desacoplan. Lo que vamos a ver más adelante es que aunque x y y no sean 0, hay sistemas de coordenadas en los cuales esas ecuaciones sí se desacoplan. Cuando digo sistema de coordenadas, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo puedo definir una coordenada a la cual yo llame, por ejemplo, w. W de t, digamos, yo lo voy a definir como una coordenada y la voy a definir como 3 veces, qué sé yo, el desplazamiento en x más la rotación en θ. Eso es una coordenada, simplemente la combinación lineal de dos coordenadas. ¿Qué pasa? Esa coordenada no es física, no es física. En otra palabra, no hay un instrumento que mida directamente una cantidad que se llama 3 veces el desplazamiento en x por la rotación. O sea, incluso esas dos cantidades tienen unidades diferentes. Esa coordenada no es física, pero es una coordenada. O sea, cualquier combinación lineal de coordenadas es otra coordenada. Entonces, en otra palabra, w es una coordenada que no es física y que es una combinación lineal de dos coordenadas. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es lo siguiente. Podemos hacer una transformación de coordenadas de esta coordenada x y θ, que son físicas, a otro sistema de coordenadas, que vamos a ver más adelante en qué consiste, de manera que en ese sistema de coordenadas las ecuaciones se desacoplan. Las podemos resolver individualmente y después regresamos a la coordenada física. De nuevo, eso lo vamos a ver en unos minuticos. O sea, que no se desesperen. Entonces, ese es el tercer punto, que existen sistemas de coordenadas en que las ecuaciones se desacoplan. Y eso es importante para resolver las ecuaciones. ¿Por qué queremos desacoplar? Bueno, la idea es que cuando está desacoplada, las ecuaciones son individuales, como le mencionaba aquí. O sea, son ecuaciones escalares. Y esas ecuaciones ya las sabemos resolver. Esta ecuación es matricial. O sea, esa ecuación la podemos escribir en esta notación. Si definimos U como el vector de desplazamiento, la podemos escribir como masa por aceleración. Esta es la matriz de masa. Vector de aceleración, matriz de rigidez, vector de desplazamiento. B es una matriz que multiplica la fuerza, o sea, la carga, y F es la carga. Esa es una ecuación matricial. Matricial. Vectorial. O sea, no es escalar. O sea, esa ecuación todavía no sabemos cómo resolverla, por lo menos basada en lo que hemos discutido en la clase. Entonces, el primer paso es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a resolver esa ecuación para el caso de vibración libre. O sea, en otras palabras, vamos a proceder como procedimos para sistemas de un grado de libertad. Primero vamos a resolver esa ecuación cuando f de t es 0, que es vibración libre. Y ya después de ahí pasaremos a la parte de vibración forzada. Otra parte que hay que notar es que no hemos incluido amortiguamiento. Acuérdense que esto es vibración sin amortiguamiento. Vamos a ver más adelante cómo incorporar la parte del amortiguamiento en el problema. Vamos a borrar aquí. Y de nuevo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a resolver las ecuaciones de movimiento para el caso de vibración libre. Ya estamos hablando de sistemas de múltiples grados de libertad. En el caso del centro de masa, el centro de rigidez, si lo quieren definir, o sea, de una manera en palabras, digamos, o sea, ese es el punto donde ustedes simplemente aplican la carga y no hay rotación. O sea, la razón por la ecuación está desacoplada. Lo que quiere decir que la ecuación está desacoplada es que si usted aplica una carga en la dirección X, la rotación es 0. O sea, no hay una rotación al aplicar una carga horizontal. Si te aplica una carga vertical en Y, el sistema no rota. O sea, el hecho de que no hay una excentricidad en esa dirección quiere decir que el sistema no rota si te aplica una carga vertical en Y. O sea, el sistema se mueve totalmente vertical, horizontal y rotación. En el caso que hay acoplamiento, lo que ocurre cuando te aplica una carga horizontal, el sistema se mueve de manera horizontal, pero también rota al mismo tiempo. O sea, si usted tiene un sistema como el anterior, te aplica una carga horizontal en un punto,
lo que va a ocurrir es que el sistema se va a trasladar, pero también va a rotar. O sea, cuando se deforme, se va a deformar así. Y esa es la idea. En el caso de ingeniería sismo resistente o ingeniería sísmica, las cargas van aplicadas al centro de masa. O sea, las fuerzas inerciales van al centro de masa. Entonces, si el centro de rigidez no coincide con el centro de masa, el sistema va a rotar de esa manera. Entonces, la primera parte que vamos a cubrir es la siguiente: solución para vibración libre. Y esto es sin amortiguamiento. Sin amortiguamiento. Es el capítulo 12 del tomo del libro. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: tenemos nuestro sistema de ecuaciones, masa por aceleración, más K por desplazamiento, igual a 0. Tenemos condiciones iniciales, le llamé U0 igual a U0. Y velocidad inicial, le llamé U.0. Esas son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Igual que como procedimos en sistemas de un grado de libertad. O sea, necesitamos condiciones iniciales para que haya vibración. Si no hay una carga aplicada, el sistema tiene que haber sido desplazado o haber aplicado una velocidad inicial. Y ya debido a eso, entonces ya hay una respuesta en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a postular una solución. O sea, vamos a decir, bueno, estamos buscando un vector U, que es función del tiempo, de manera que cuando usted tome dos derivadas de ese vector, esa parte, ese término se cancele con ese término. Ese término se cancele con ese término. Cuando era un sistema de un solo grado de libertad, era claro que la función tenía que tener una forma, por ejemplo, como seno o coseno. O sea, una función que al tomarle dos derivadas te dé más o menos la misma función, de manera que esos términos se cancelen. Entonces, eso ocurría cuando utilizábamos, por ejemplo, una función de la forma seno a1 seno de una constante, no hay que llamarme, vamos a llamarle B1t más A2 coseno de B2t. O sea, tiene una forma armónica. De la misma manera, tiene sentido que la función U tenga la misma forma que aquella. O sea, que la vamos a llamar, vamos a postular, vamos a poner aquí, vamos a postular una solución de la forma U de t es igual a phi, donde phi es un vector, por seno, le llamé omega t más phi. Seno de omega t más teta. Eso es un vector. Vamos a utilizar. Esto es un vector, porque U de t es un vector, ¿verdad? Esto es un vector y esto es un escalar. Escalar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar dos derivadas de ese vector. Acuérdense que esto es un vector ahora. Y lo vamos a sustituir en la ecuación de movimiento. Entonces, en otra palabra, esto es lo que como una nota, eso se le llama movimiento sincrónico. Se llama movimiento sincrónico porque toda la coordenada de ese vector se escalan por el mismo valor seno omega t. O sea, en otras palabras, si usted tiene, por ejemplo, un pórtico, digamos, usted tiene un pórtico como el siguiente, con 2 grados de libertad, U1 y U2. Si, por ejemplo, si la solución de ese problema para dos condiciones iniciales es la siguiente, digamos que para el sistema, ese phi tiene la forma, todavía no sabemos lo que es, porque tenemos que encontrarla, pero digamos que tiene la forma 1, 2. Lo que quiere decir es el primer grado de libertad, con ese que phi es del primer grado de libertad y es el segundo grado de libertad.
Para un tiempo dado, digamos que el seno es 1. Cuando eso se deforma, eso se va a ver de la siguiente manera. Esto se va a mover 1. Y ese punto se va a mover 2 unidades. En otra palabra, ese movimiento es 2 y ese movimiento de aquí a aquí es 1. Si ese término, si ese escalar es 1. Si ese escalar es 0.5, por ejemplo, entonces ese punto viene a 0.5, o sea, esto aquí sería 0.5 y esto aquí sería 1. Entonces, en otra palabra, todos los puntos de ese pórtico, por ejemplo, se están moviendo de manera sincrónica, o sea, todo a la derecha, todo a la izquierda, o ese vector phi define una configuración deformada que simplemente se escala por un valor. Puede ser que ese phi no sea 1, 2, sino que sea, por ejemplo, 1 menos 1. O sea, en ese caso, ese pórtico, por ejemplo, viene 1 a la derecha en el primer grado de libertad y menos 1 a la izquierda en el segundo. Eso es 1 y eso es menos 1. En otra palabra, movimiento sincrónico lo que quiere decir es que la deformada de ese pórtico mantiene la forma phi. Eso es lo que quiere decir movimiento sincrónico. Obviamente, phi no sabemos lo que es phi todavía. O sea, phi es desconocido. O sea, phi no conocemos ni phi, ni omega, ni teta. Entonces, la derivada de u de t es igual a lo siguiente. Simplemente omega phi seno de omega t más phi, más teta, perdón. Y la aceleración es simplemente la derivada de esto de aquí. Entonces, omega sale afuera, perdón, esto coseno. Coseno menos omega al cuadrado, phi seno de omega t más teta. Entonces vamos a sustituir este término y este término en la ecuación de movimiento. Cuando hacemos eso nos da lo siguiente, nos queda seno de omega t menos omega al cuadrado m phi más k phi es igual a 0. Esto es muy similar a lo que ocurría en sistemas de un grado de libertad. Entonces lo que dijimos cuando hicimos ese análisis fue que este término no es 0, o sea, seno de omega t en general es diferente de 0. Porque si ese es 0, entonces simplemente ese término es 0, u es 0, o sea, no hay ningún movimiento. Eso quiere decir que este término tiene que ser igual a 0. Vamos a borrar aquí. Ese término, vamos a borrar, vamos a dejar esa parte. Vamos a esa parte. Ese término tiene que ser igual a 0. En otras palabras, menos omega al cuadrado, m phi más k phi es igual a 0. Podemos agrupar los términos y definir una variable que la vamos a llamar lambda al cuadrado. Vamos a llamar lambda es igual a omega al cuadrado. Y si hacemos eso nos da lo siguiente. K menos lambda m phi es igual a 0. Podemos reorganizar eso de otra manera también. Podemos multiplicar aquí por la inversa de la masa, de la matriz de masa, por la izquierda de los dos lados, y lo que nos queda es lo siguiente. M inversa K phi es igual a lambda phi. Ese problema es un problema de valores singulares. Problema de valores propios. O autovalores. Ustedes lo vieron cuando dieron álgebra lineal. Usted tiene una matriz multiplicando un vector y esa matriz multiplicando un vector le da igual a un escalar multiplicando el mismo vector. Entonces, eso es un problema de valores propios. Lambda es el valor propio
y phi es el vector propio. Vamos a borrar aquí. Ahora bien, si la inversa, entonces ahora lo que tenemos es que encontrar eso, señores. O sea, resolvemos ese problema para encontrar lambda y phi. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Bueno, lo siguiente ocurre. Si esa matriz tiene una inversa, o sea, si la inversa de esa matriz existe, entonces cuando usted la invierta, lo que le va a quedar es lo siguiente. Vamos a decir que esta matriz se llama, vamos a llamarle, no le quiero llamar omega porque lo vamos a hacer más adelante, omega mayúscula. Si esa matriz omega mayúscula tiene inversa, entonces phi va a ser igual a omega mayúscula inversa por 0, o sea, tenemos 0 del lado derecho. O sea que nos queda phi igual a 0. Esa es una solución trivial. ¿Por qué? Porque u de t, acuérdense que u de t, esto no se ve bien aquí, u de t tiene la forma que phi seno de omega t más θ. O sea, si phi es 0, simplemente tiene una solución trivial, u de t es 0. Esa solución no nos interesa. Entonces, lo que estamos buscando es lambda y phi de manera que esa matriz no tenga inversa. O sea, la matriz omega mayúscula no puede tener inversa. Porque eso nos conduce a una solución trivial. Solución trivial. Solución trivial quiere decir que u es 0. O sea, si u es 0, es una solución, pero esa no es la solución que causa movimiento dinámico, que es lo que estamos buscando. Entonces, si esa matriz no tiene inversa, esa matriz es singular, o sea que el determinante de esa matriz tiene que ser 0. O sea, cuando usted calcula el determinante, vamos a ponerlo por aquí. El determinante, ¿se acuerdan de la regla lineal? El determinante de omega tiene que ser igual a 0. En otras palabras, el determinante lo vamos a simbolizar con dos barras verticales. El determinante de k menos lambda m es igual a lo mismo que el determinante de la inversa de la masa por k menos lambda por la matriz de identidad. Ese determinante tiene que ser igual a 0. O sea, lo que estamos buscando, lo que vamos a buscar ahora son los valores de lambda que hacen que ese determinante de esa matriz sea 0. De nuevo, la razón por la que llegamos a este problema es la siguiente, es que si esa matriz tiene inversa, phi, que es la amplitud del desplazamiento, es 0. Entonces, esa solución no nos interesa, porque es una solución trivial. Entonces, en otras palabras, lambda satisface lo que se conoce como el polinomio característico. Satisface un polinomio característico que le llamé P de lambda. P de lambda es igual a n lambda a la n más a n menos 1 lambda a la n menos 1 eso es el polinomio característico. Los coeficientes de ese polinomio, o sea, esos coeficientes a n menos 1, a 1, etc., salen cuando usted resuelve ese determinante. O sea, cuando usted saca el determinante de esa matriz, o de esa matriz, o sea, son equivalentes, ese es el problema, les queda un polinomio. O sea, ¿se acuerdan de la regla lineal? Cuando usted saca el determinante de esa matriz, les queda un polinomio de esa forma, donde ese n es el número de grados de libertad.
grados de libertad, que es la dimensión de esa matriz. O sea, K es una matriz n por n. M es una matriz n por n. Entonces ese polinomio es un polinomio de grado n y tiene n coeficientes, n más un coeficiente, que dependen de esa matriz, K y M. Y vamos a un ejemplo más adelante de cómo calcular eso. Ok, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, ustedes saben que hay n soluciones que resuelven ese polinomio. O sea, hay n valores de lambda, existen n valores de lambda, que la vamos a llamar lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, que satisface ese polinomio. A ver si algo más quiero decir. Entonces, esas son las n raíces, o sea, las raíces del polinomio, raíces de ese polinomio de grado n. Después que se calculan eso lambda, acuérdense que lambda es igual a omega al cuadrado. Ese omega son las frecuencias de vibración, frecuencia angular de vibración. O sea, la razón por la que sale la frecuencia angular de vibración, porque acuérdense que U de t tiene la forma phi seno de omega t más teta. Y dijimos que lambda es omega al cuadrado. Eso quiere decir que la frecuencia de vibración, o sea, la frecuencia angular, son omega 1 igual a la raíz de lambda 1. Omega 2 igual a la raíz de lambda 2. Hasta omega n, raíz de lambda n. En otras palabras, un sistema de n grados de libertad tiene n frecuencias de vibración. O sea, n grados de libertad implica n frecuencias de vibración. En este caso, frecuencia angular. Cada una de ellas es simplemente la raíz cuadrada de eso lambda, que eso lambda se obtiene mediante la solución del polinomio característico que viene de este problema, el problema de eigenvalue problem, problema de valores propios y vectores propios. Vamos a organizar, como una nota, vamos a organizar esa frecuencia de manera descendente. Se ordenan de manera ascendente. En otra palabra, vamos a llamar a omega 1 el más pequeño de esos valores, omega 2 el que le sigue, etcétera, hasta llegar a omega n. Los periodos de vibración, en este caso, análogamente, o sea, tenemos n periodos, o sea, T1 es igual a 2pi entre omega 1. Ese periodo es el más grande de todos. Le sigue el segundo periodo, que es 2pi entre omega 2. Y de ahí le sigue el último, que en este caso sería el periodo n, que será 2pi entre omega n. En otra palabra, un sistema de n grados de libertad tiene n frecuencia de vibración y obviamente n periodo de vibración en este caso. Cada uno de ellos está relacionado mediante esta fórmula que llamamos anteriormente, o sea, simplemente el periodo es 2pi entre la frecuencia angular. Y eso es simplemente de la definición de seno y coseno. O sea, acuérdense que seno y coseno son funciones cíclicas, o sea, circulares. Si tiene un seno, por ejemplo, acuérdense que es el periodo, y la frecuencia es 1 entre el periodo. Y cuando usted dice seno de omega t, ese omega es la frecuencia angular, que es 2pi entre el periodo o 2pi f, la frecuencia.
Ok, entonces, ya encontramos, acuérdense que, vamos a ver dónde lo escribí, la solución tiene esta forma, acuérdense, phi omega t más teta. Ya encontramos la frecuencia de vibración. Lo que vamos a encontrar ahora es este señor, el vector que amplifica ese factor en la solución del problema de vibración libre. Ese vector phi vimos que es un autovector o un vector propio del problema de valores propios de donde salieron la frecuencia de vibración, obviamente. Entonces, en otra palabra, como hay n omega, hay n phi. O sea, vimos que, acabamos de ver, que hay n frecuencia de vibración, n periodo de vibración, y a cada uno de esas cantidades hay un phi asociado. O sea, cuando teníamos el problema, determinante de K menos lambda m igual a 0, o m inversa K menos lambda y phi igual a 0. A cada uno de esos lambda hay asociado un phi diferente. Y eso es lo que vamos a encontrar ahora. Entonces, en otra palabra, aquí la nota, a cada autovalor lambda j, simplemente como un índice, le corresponde un autovector, la vamos a llamar phi j, que se obtiene resolviendo ese sistema de ecuaciones, que se obtiene resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones, m inversa K menos lambda j por I. I es la matriz identidad, no la mencioné anteriormente, esa I es la matriz identidad. O sea, tiene unos en la diagonal. J por phi j igual a 0. O sea, es un sistema de ecuaciones. Ya conocemos lambda j, ya lo encontramos. O sea, ese término lo conocemos y ese término lo conocemos. Entonces, lo que tenemos que conseguir, entonces, es una matriz que conocemos y ese es un vector que no conocemos. Entonces, es una matriz multiplicando un vector. En otras palabras, eso es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para encontrar phi j. ¿Qué pasa? Vimos que esa matriz, y una nota, esos phi j son los modos de vibración. Phi j es lo que le llamamos modos de vibración. Y vamos a ver más adelante por qué. Modo de vibración. Volviendo aquí al problema, ¿cómo encontramos esos modos de vibración o los autovectores del problema? Esa matriz, como vimos, no se puede invertir, o sea, es una matriz singular. Esa matriz no se puede invertir para encontrar phi j. Si se pudiera invertir, entonces phi j fuera 0 y dijimos que esa es la solución que no nos interesa. Entonces, lo que vamos a ver es una manera de cómo encontrar los phi j. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay una ecuación que es redundante, o sea, es una matriz que es n por n. O sea, son n ecuaciones. ¿Qué pasa? De esas n ecuaciones no son independientes. No son independientes. En otra palabra, no podemos resolver para la incógnita que es phi j de manera única. Como hay filas que son linealmente independientes, lo único que podemos hacer es encontrar infinitas soluciones que resuelven ese problema, donde las soluciones son linealmente independientes la una de la otra. Y vamos a ver qué yo quiero decir con eso. En otra palabra, como nota, phi j, este phi j que está aquí,
pertenece al espacio nulo. Acuérdense, es una matriz multiplicando un vector y eso va a 0. Ese vector, de nuevo, de álgebra lineal, cuando usted tiene esa situación que tiene una matriz, multiplica ese vector y eso va a 0, se dice que ese vector pertenece al espacio nulo de esa matriz. O sea, phi j pertenece al espacio nulo de m inversa k menos lambda j identidad de esa matriz. Y si quieres saber un poco más sobre ese tema, simplemente tiene que consultar sus notas de álgebra lineal. No, el espacio nulo es un subespacio que cuando usted multiplica, o sea, hace una transformación lineal de un vector en ese subespacio, ese producto va a 0, o sea, va a 0 en el espacio a que está mapeando. O sea, acuérdense que una matriz es un mapa de entre dos espacios. Entonces, al espacio al que está mapeando esa matriz va al vector 0. Okay. Como nota, de nuevo, volviendo aquí, algunas filas de esa matriz son linealmente independientes. Las filas son linealmente, no todas obviamente, son linealmente dependientes. Solamente hay n-1 que son independientes. n-1 independientes. En otras palabras, si phi j es una solución, también lo es alfa, también lo es alfa phi j, donde eso es un escalar. En otras palabras, voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo una ecuación, por ejemplo, que es x más 3y igual a 5, por ejemplo, obviamente, usted no puede resolver esa ecuación de manera única. ¿Por qué? Porque usted tiene una ecuación y dos variables. Una ecuación, dos variables. En otras palabras, usted no puede encontrar valores únicos que satisfacen esa ecuación. Hay infinitas combinaciones de x y que satisfacen la ecuación. Lo mismo ocurre en esa matriz, que como algunas de las filas son linealmente dependientes, entonces no hay n filas, sino que una de ellas te la puede eliminar. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal de las otras. O sea, si usted la elimina, usted tiene n-1 fila y n columnas. O sea, usted tiene una situación como esa que se ve ahí. Entonces, existen infinitas soluciones. O sea, cualquier combinación y igual a 5 menos x entre 3. Usted le asigna cualquier valor a x y eso le da un valor a y. O sea, que existen infinitos pares x y que satisfacen esa ecuación. Entonces, lo mismo ocurre en este caso, o sea que el phi j, que es el modo de vibración, no tiene un valor único, sino que es un vector multiplicado por un escalar y ese escalar puede tomar cualquier valor. En otra palabra, no se pueden definir de manera única. Que eso es lo que quiere decir esto aquí. O sea, si phi j es una solución, también lo es alfa phi j, donde alfa es un escalar. Okay. Y la prueba es sencilla, claro. Si phi j satisface esa ecuación, si yo sustituyo aquí alfa phi j, ¿qué me da? O sea, simplemente, a modo de prueba, o sea, si phi j es una solución y yo sustituyo aquí alfa phi j, como ese alfa es un escalar, yo lo puedo mover aquí adelante. Y simplemente me queda alfa, vamos a ponerlo aquí, me queda alfa inversa de m por k menos lambda identidad por phi j igual a 0. Pero ese término es 0. O sea, en otra palabra, alfa phi j satisface esa ecuación. Vamos a un ejemplito ahora. Cuando veamos cómo encontrar phi j. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Exacto.
que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el problema de la siguiente manera. K menos lambda J por M es igual a 1 phi J igual a 0. Y vamos a resolver. Entonces, resolver para voy a aplicar lo que yo quiero decir con esto. Dijimos que phi J no se puede encontrar de manera única. O sea, en otras palabras, hay que asignarle un valor a una porción del vector. O sea, lo que vamos a hacer es que a la entrada superior del vector, eso es un escalar, vamos a definir phi, eso es phi, de la siguiente manera. Vamos a llamar la entrada del primer término 1 y al segundo término phi con un sombrero J. Y vamos a resolver ese sistema de ecuaciones para phi J. De nuevo, el problema, el ejemplo nos va a ayudar a ver mejor esa situación. Eso es equivalente a lo siguiente, a asignarle un valor a esa variable x. O sea, yo quiero hacer lo siguiente. O sea, yo puedo, por ejemplo, asignarle un valor a x, qué sé yo, de 1. Entonces, en ese problema, esa y es 5 menos 1, 4. O sea, eso es 4 tercios. Y de esa manera, o sea, yo puedo definir un punto en esa recta. O sea, esa recta es 5 tercios menos, ok, en 0 es 5 tercios, anda por ahí, y tiene una pendiente negativa. O sea, que esa recta tiene la forma en 5 es 0, se ve así. Lo que estamos haciendo, si decimos 1, estamos definiendo un punto por aquí, 1. Si yo encuentro otro punto en esa recta, qué sé yo, por ahí, ya yo no necesito más puntos para definir esa recta. O sea, yo simplemente con esos puntos, ya yo puedo definir la recta. De la misma manera, o sea, al yo definir un 1 aquí, yo estoy como, técnicamente, o sea, estoy restringiendo todas las posibles variaciones que puede tener el vector phi. Y de nuevo, el ejemplo va a ayudar poco a aclarecer esa parte de ahí. Entonces, de esa manera se puede encontrar phi. Recuérdense que phi es un autovector, o sea, es un autovector o un vector propio, que es del problema de valores propios que surge del problema de vibración libre. Ok. Vamos a hacer un ejemplo ahora, que el ejemplo va a ayudar a aclarecer un poco el ejemplo. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un pórtico de 2 niveles. Con 2 grados de libertad, o sea, U1 y U2. Una masa concentrada. Y esa masa tiene los siguientes valores: 0.15, 0.15 y M1 es 0.3. La rigidez del primer nivel la vamos a llamar K1 y esa rigidez es simplemente 2 por 12 EI entre L al cubo. Si la viga se asume mucho más rígida que la columna, y para el segundo nivel es lo mismo, 2 por 12 EI entre L al cubo. Entonces, la matriz de rigidez para ese problema tiene la siguiente forma, o sea, tiene 2 por 2, pues son 2 grados de libertad. Entonces, acuérdense cómo encontramos la matriz de rigidez. Fijamos un grado de libertad
por ejemplo, el grado de libertad 2 y buscamos el desplazamiento, la fuerza necesaria para ejercer un desplazamiento unitario en el primero. O sea, en otras palabras, para encontrar la primera fila o la primera columna de la matriz de rigidez, lo que hacemos es lo siguiente en este ejemplo. Si fijamos ese grado de libertad, te puedes imaginarse poniendo un apoyo aquí. Entonces, eso se va a deformar de la siguiente manera. 1 a la derecha y después viene a 0. Ese desplazamiento es 1. Lo que estamos buscando es la fuerza que hay que aplicar en ese grado de libertad para que ese desplazamiento lateral sea 1. Y eso nos va a dar K11. Y la reacción aquí arriba nos va a dar K12. O I que es igual a K21. Para ese problema, este problema es sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo simplemente, para esa rigidez, claramente, esa fuerza que hay que aplicar, K11. Esa fuerza que hay que aplicar es simplemente la fuerza que hay que aplicar para mover este pórtico una unidad a la derecha y este pórtico una unidad a la derecha. Entonces, eso es simplemente la suma de esas dos rigideces. Eso es igual a K1 más K2. La fuerza que se genera aquí es menos K2. Y para la otra fila, la otra columna, se deforma de la siguiente manera. Tenemos que imaginarnos ese grado de libertad fijo y aplicarle un desplazamiento unitario en el otro grado de libertad. O sea que es ese grado de libertad fijo y aplicarle un desplazamiento unitario a ese grado de libertad. Obviamente la rotación también está restringida, o sea que quizá era más fácil bueno, vamos simplemente a borrar ese apoyo, pero una fuerza aquí aplicada y una fuerza aquí aplicada. Eso es K2 y eso es menos K2. Bueno, no hay rotación, o sea, al final, ok, vamos a dejar el apoyo. Pero tienen que tomar en cuenta que esa viga no puede rotar porque la rigidez de la viga es mucho mayor que la rigidez de la columna, o la inercia en este caso. Entonces, esa fuerza que hay que aplicar es simplemente K2, o sea, la rigidez de ese nivel. Eso es muy parecido a lo que ya hemos hecho anteriormente. O sea, simplemente imaginarse que ese pórtico no está ahí. O sea, el primer nivel. Los valores de esa rigidez, o sea, vamos a imaginar que ya lo encontramos, son los siguientes. 7600, o sea, por definición, van a ser los siguientes valores. O sea, ustedes se van a imaginar, yo le di E, que yo le di el I, y la longitud, y que cuando ustedes calculan esos valores, K1 y K2, y calculan la matriz de rigidez, le da esos valores de ahí. Esa es una parte del problema. La matriz de masa es simplemente diagonal, punto 3 y punto 15. Punto 3 y punto 15. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar las frecuencias y los modos de vibración de ese problema. Vamos a borrar aquí. La primera parte es el polinomio característico, ¿verdad? Polinomio característico. Entonces, ¿se acuerda que lo que estamos tratando de calcular es el determinante de K menos lambda M
igual a 0. O sea, estamos buscando los valores de lambda que hacen ese determinante 0. Entonces, el determinante nos queda lo siguiente. El determinante de lambda, o sea, es lambda multiplicando la matriz de masa. O sea, lambda es un escalar, acuérdense. Lambda es un escalar. Escalar. O sea, cuando te multiplique lambda por la matriz de masa, simplemente aquí va a venir lambda y aquí va a venir lambda. O sea, lambda m. Entonces, K menos lambda m es simplemente lo siguiente. 7600 menos 0.3 lambda. Allá queda menos 2375. Porque la diagonal allá es 0, la diagonal aquí es 0, entonces queda menos 2375. Y el valor de abajo a la derecha es 950 menos 0.15 lambda. Ese determinante. Ustedes se acuerdan de ese determinante igual a 0. De álgebra lineal, para una matriz 2×2, el determinante es que es simplemente el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. O sea que queda 7600 menos 0.3 lambda por 950 menos 0.15 lambda más 2375 igual a 0. Y eso es P de lambda. O sea, vamos a ponerlo aquí adelante. P de lambda, o sea, el polinomio característico, es igual a ese polinomio. Entonces, lo que estamos buscando son los valores de lambda que hacen ese polinomio 0. Y eso nos va a dar las frecuencias de vibración, o sea, lo que llamamos la frecuencia de vibración. De nuevo, ¿por qué frecuencia de vibración? Porque acuérdense que U de t tiene la forma phi seno de omega t más teta. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del sistema de un grado de libertad? Que esa frecuencia es la frecuencia de vibración, esa frecuencia angular de vibración. Y se acuerdan también que cuando definimos lambda, lambda es igual a omega al cuadrado. O sea que al encontrar lambda, vamos a encontrar omega. Si ustedes resuelven ese polinomio, les da lo siguiente. Simplemente lo voy a copiar aquí. 0.045 lambda al cuadrado menos 1425 lambda más 1,579,375 igual a 0. Eso es un polinomio de segundo orden. Obviamente tiene dos raíces. Lambda 1, que es igual a 1150. Y eso tiene unidades de radianes sobre segundo al cuadrado. Y lambda 2 es 30.517. Acuérdense que lo estamos organizando en manera ascendente. Esos son los dos valores propios del problema. De ahí, inmediatamente, se pueden calcular la frecuencia de vibración. Son dos frecuencias. La primera es omega 1. Omega 1, simplemente la raíz de lambda 1. Y esa raíz cuadrada es 33.9 radianes por segundo. Y omega 2 es la raíz de lambda 2. Y es 174.7. Y esas son las frecuencias de vibración. O sea, en otras palabras, como la estructura tiene 2 grados de libertad, tiene 2 frecuencias de vibración. O sea, tiene 2 formas modales, que la vamos a encontrar ahora. Se va a poner aquí autovector 1.
o el primer autovector. Aquí, autovector 1. Le vamos a llamar phi1. Entonces, ese vector phi1 tiene dos componentes. Le vamos a llamar phi11 y phi21. Y los índices corresponden a lo siguiente. El primer índice es el grado de libertad, y el segundo índice es el número de modo, En otras palabras, primer modo de vibración, componente en el grado de libertad 1 del primer modo de vibración, componente en el grado de libertad 2 del primer modo de vibración. Acuérdense de nuevo, vamos a poner aquí una nota. U de t tiene la siguiente forma: phi seno. Lo copio de nuevo porque de omega t más teta. Para tratar recordando de qué es lo que estamos tratando de calcular, o sea, para que no se pierda un poco en los detalles qué es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, como hay dos modos, eso es phi1 seno de omega 1t más teta 1 con que esa es la vibración libre, o sea, esa es la respuesta del sistema, que es lo que estamos tratando de calcular, la respuesta del sistema en vibración libre. Ok, el primer modo de vibración lo calculamos resolviendo el siguiente problema: K menos lambda 1 m phi 1 igual a 0. Si usted calcula esa matriz, eso le da lo siguiente: 72,55 menos 23,75 menos 23,75, 777. Y aquí tenemos phi, que es phi11 y phi21. El problema es el siguiente. Eso parece un sistema de ecuación, bueno, eso es un sistema de ecuaciones. El problema es que esas dos ecuaciones son linealmente dependientes. O sea, usted no tiene dos ecuaciones, solamente tiene una. O sea, esas dos ecuaciones son, vamos a poner aquí una nota en rojo, son linealmente dependientes. En otras palabras, usted puede llegar a una ecuación de la otra. O sea, usted puede hacer una combinación de las dos ecuaciones que le dé la otra ecuación. O sea, usted no tiene dos ecuaciones, solamente tiene una. Entonces, con cualquiera de las dos, usted puede calcular phi11 y phi12. Entonces, digamos que yo tomé la primera. Si usted toma la primera ecuación, lo que les queda es lo siguiente. No, pueden tomar cualquiera de las dos porque son linealmente dependientes. Si toman la primera, digamos, lo que le queda es lo siguiente: 72,55 phi11 menos 23,75 phi21 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Hay infinitas combinaciones de phi11 y phi21 que resuelven esa ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo dije anteriormente, por eso es que el ejemplo más o menos clarifica eso, que vamos a definir phi como 1 phi j de esta manera. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: yo voy a definir arbitrariamente que phi11 es 1, o sea, phi11 es igual a 1, y voy a encontrar phi21. Phi21 es igual a lo siguiente: es simplemente 72,55 entre 23,75. Y eso le está 3.05. En otra palabra, el modo de vibración 1 tiene la siguiente forma:
1, 3.05. Ese es el primer modo de vibración. Si lo graficamos, o sea, como la representación física, de ese modo es la siguiente. El primer modo de vibración tiene la siguiente forma. En el primer grado de libertad, un desplazamiento de 1. O sea, eso es 1. Y en el segundo, 3.05. O sea que ese desplazamiento es 3.05. Y ese es el primer modo. Primer modo. Como les mencioné, de esta ecuación, inmediatamente uno se da cuenta de lo siguiente, que 1, 3.05 no es la única combinación que resuelve esa ecuación. O sea, yo pude haber dicho, por ejemplo, definí phi11 como 0.5, digamos. O sea, yo puedo haber dicho 0.5 en vez de 1, 0.5. Y cuando usted resuelve para phi21, ¿qué le queda? 3.05 entre 2, ¿verdad? 3.05 entre 2. Que es lo mismo que multiplicar ese vector por 0.5. Por 0.5. Por eso mencionaba que ese modo no es, la forma modal no es única. O sea, si es el primer modo, también este es el primer modo. O sea, voy a dibujar el pórtico nuevo aquí. Voy a dibujar otro aquí también. Punto 5 en el primer grado de libertad. Vamos a tratar de hacerlo un poco más pequeño. Eso es punto 5, obviamente, donde escala. Y en el segundo, eso es 3.05 entre 2. También puedo haber multiplicado eso por menos 1, o sea, ¿por qué no? O sea, en vez de 0.5, puedo haber multiplicado eso por menos 1. En ese caso, la primera coordenada ahora es menos 1, o sea, 1 a la izquierda. Y la segunda es menos 305. O sea, eso es menos 3.05 y ese desplazamiento es menos 1. Todo eso son el primer modo. O sea, el modo es una forma modal, o sea, un vector, pero que puede ser escalado por cualquier valor. O sea, esa forma, phi1, puede ser multiplicada por cualquier escalar alfa, perdón, le llamé escalar. ¿Se dan cuenta? Tiene la misma forma, o sea, la deformación tiene la misma forma, pero escalada por un factor, por un escalar, obviamente. Ese es el primer modo. Y por eso fue que, cuando yo me refería aquí, definir un 1 y arriba, simplemente lo que quiere decir es que vamos a definir simplemente, el problema es el siguiente. Como el modo solamente se define como un vector por un escalar, obviamente hay infinito modo de vibración. Perdón, el modo de vibración tiene infinito posibles valores. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es el modo? O sea, si para mí el modo es 1305, por ejemplo, quizá uno de ustedes, por ejemplo, por alguna razón, seleccionó phi11 como 0.5 y me dice, bueno, mi primer modo es 0.5 y 3.05 entre 2. Entonces,
Por ejemplo, para tener un resultado más o menos uniforme, vamos a otra forma de hacerlo más adelante, pero una forma de escalar el modo es la siguiente. Simplemente definir la primera coordenada, o sea, el primer número de arriba como 1 y determinar los otros. O sea, los otros va a ser lo que salgan definiendo, después que se define el primer valor como 1. Phi j en este caso, phi j con un sombrerito, es ese valor de ahí. Por eso dije que el ejemplo iba a ayudar a clarificar un poco. Entonces, después que ustedes vean el ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es volver a la parte de la explicación del modo de vibración y creo que eso quizás lo ayude a entenderlo un poco mejor. Vamos a encontrar ahora, ese es el primer modo. Entonces lo que vamos a encontrar ahora es el segundo modo. Vamos a borrar aquí. El segundo modo de vibración. Para encontrar el segundo modo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí autovector 2. Autovector 2. La vamos a llamar phi 2. Entonces, de la misma manera, simplemente tenemos el problema. K menos lambda 2m por phi 2, en este caso, igual a 0. Cuando usted multiplica K menos lambda m, le da lo siguiente. Menos 1,554.9 menos 2375 menos 2375 menos 3627. Y el segundo modo ahora es que ese phi 2 tiene dos componentes. Primero dijimos que íbamos a poner el grado de libertad. Phi 1, 2, grado de libertad 1, modo 2. Phi 2, 2, grado de libertad 2, modo 2. De nuevo, esas ecuaciones son linealmente dependientes, o sea que solamente en vez de 2 tenemos una ecuación. Si ese problema fuera 3 por 3, entonces de esas 3, solamente 2 fueran linealmente independientes. En otras palabras, una de las variables del modo hay que fijarla para obtener las otras. Entonces, si seleccionamos la primera ecuación, en este caso, nos da lo siguiente. Phi 1, 2. Entonces, volvemos al mismo problema. Tenemos dos variables y no tenemos más ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir por ahora, o sea, por lo menos inicialmente, después vamos a otra manera de normalizar el modo. O sea, cuando yo digo que voy a definir eso como 1, lo que estoy es normalizando el modo de cierta forma. Vamos a ver más adelante otra forma de cómo normalizarlo, pero por ahora, simplemente para la parte de la explicación introductoria, si yo defino eso como 1, o sea, phi 2, 1, entonces ahora tengo que encontrar el otro valor. Phi 2, 2 va a ser menos 1554.9 entre ese número, 2375. Y ese número es menos 0.65. En otra palabra, este es el modo. Obviamente, cualquier escalar que se multiplique por eso también califica como un modo. Entonces lo vamos a dibujar aquí ahora. Para el pórtico, o sea, lo vamos a dibujar en el pórtico. No está bien, porque creo que ya tenemos la idea. En el grado de libertad 1 se mueve 1 a la derecha, ese es ese grado de libertad. En el grado de libertad 2, 0.65 a la izquierda, el signo negativo. Digamos que está por aquí. Entonces eso es menos 0.65 y esto es 1. Y este es el modo 2, el segundo modo de vibración.
De nuevo, eso se puede escalar por cualquier valor. Obviamente, si usted lo escala, la forma modal no cambia. O sea, simplemente lo que va a ocurrir es que esto, por ejemplo, se puede mover un poquito más a la derecha y ese punto más a la izquierda. Digamos así. O sea, la forma del modo, o sea, como se ve la estructura deformada, no varía, o sea, simplemente se está escalando. O sea, esa es la forma de explicarlo. O sea, la forma modal, o sea, la forma que tiene la estructura no está cambiando, sino que simplemente se está escalando por un factor. O sea, la forma no cambia, la amplitud sí, si te multiplicas eso por un factor alfa, digamos. O sea, si te multiplicas eso por 2, por ejemplo, te va a tener 2 y menos 1.2, 1.3. Creo que es. Exacto. Entonces, como te grafique eso, ¿qué le va a dar? Bueno, le queda 2 a la derecha y menos 1.3 a la izquierda. Digamos que eso es menos 1.3. O sea, en otras palabras, la forma, esto es 2, perdón. La forma, o sea, como la forma, exacto, de la configuración deformada es exactamente la misma, pero escalada por un factor. Entonces, esa es la idea. Entonces, ya después que se tienen los modos, vamos a ver aquí. Ya tenemos los modos de vibración y tenemos la frecuencia de vibración. O sea que basado en lo que hemos encontrado hasta ahora, la respuesta U de t tiene la siguiente forma. Phi 1 seno de omega 1 t más teta 1 más phi 2 seno de omega 2 t más teta 2. Eso es un escalar, vamos a llamarle por ahora alfa 1 y alfa 2. Vamos a decir dt, dt. ¿Qué pasa? Eso se puede escribir de la siguiente forma. Suma de phi j alfa j dt. J igual a 1 a 2 para este problema. Ese 2 es el número de grado de libertad. En otras palabras, los modos de vibración forman una base del espacio de deformaciones. Vamos a poner aquí como una nota. Los modos de vibración forman una base del espacio de deformaciones. O sea, el espacio donde están todos los posibles valores de U se puede representar como una combinación lineal de los modos de vibración escalado por un factor. Ese phi y ese alfa dependen de la condición inicial. O sea, estos valores, el valor que ellos adquieren va a depender, y este es teta, de las condiciones iniciales. Por ahora, pero más adelante simplemente vamos a fijar phi, o sea que por ahora vamos a dejarlo en teta. Vamos a asumir que fijamos phi de alguna manera, como la que mencionamos anteriormente, de asignarle el valor de 1 al primer valor, y que vamos a asignarle ese teta va a depender de la condición inicial. ¿Ustedes se acuerdan el concepto de base? O sea, si usted tiene un espacio vectorial, una base, yo le llamo aquí, B, exacto. Yo le llamé, no le llamé B1, no, okay. No he usado B para nada. O sea, B2, B3. Ese conjunto es una base
si de un espacio vectorial X, de un espacio vectorial X, eso es álgebra lineal, espacios vectoriales X, si cualquier elemento de X que pertenece a X se puede escribir de la siguiente manera, de la siguiente forma: sumatoria de B y alfa I, donde B y es la base, los elementos de la base, y estos son constantes. Entonces, en otra palabra, eso se parece a eso. Entonces, en otra palabra, los modos de vibración forman una base del espacio que describe el vector de desplazamiento o deformación U. Esa base no es ortogonal. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, en un segundo. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando tienen un espacio vectorial, digamos que tienen un espacio de 2 dimensiones, tienen 2 vectores, un vector y un vector. Esa base, digamos que eso es B1, B2. Cualquier vector, digamos ese vector X1, se puede expresar como una combinación lineal de esos dos vectores, ¿verdad? X1 es igual a alfa 1, B1 más alfa 2, B2. ¿Qué pasa? Esos dos vectores en este caso pueden ser ortogonales, o sea que el producto interno de B1 y B2 sea 0. O sea, ¿ustedes se acuerdan que el producto interno de dos vectores es que es la norma de un vector por la norma del otro por el coseno del ángulo? No le llamamos alfa, vamos a llamarle beta. Entonces, esencialmente el producto interno describe la proyección entre dos vectores. Entonces, ¿qué pasa? Si esos dos vectores son ortogonales, el producto interno es 0. ¿Qué pasa? La base no tiene que ser ortogonal. O sea, yo puedo haber definido como base, por ejemplo, B2 en esta dirección y un vector que viene aquí. Vamos a llamarle B1 estrellita. Yo puedo haber definido B1 y B2 como la base. O sea, esos dos vectores obviamente no son ortogonales, pero X1 se puede escribir como la combinación lineal alfa 1, vamos a llamarle estrella porque no es igual, de B1 estrellita más alfa 2 estrellita B2. En otra palabra, la base no tiene que ser ortogonal. A veces lo es, a veces no lo es. En el caso de los modos no son ortogonales entre sí. O sea, el producto interno de dos modos, phi I, phi j, no es 0. O sea, esa base no es ortogonal. Pero vamos a hablar un poco de la ortogonalidad de los modos ahora. Así que vamos a borrar aquí. Vamos a poner aquí entonces ortogonalidad de los modos. Es negro como que se está como dañando. Como le mencioné anteriormente, los modos no son ortogonales. O sea, el producto interno, vamos a recordar un poco el producto interno. Tiene dos vectores, A, B. El producto interno de A y B es igual a lo siguiente. Es la sumatoria de AI, BI igual a 1 hasta n. O sea, estos vectores tienen dimensión n. Eso te lo puedo escribir. Si el vector es vertical, eso es A transpuesta por B. Y quizá en este punto sea conveniente para ustedes revisar algunos de estos conceptos de su cuaderno de álgebra lineal, como tienen álgebra lineal en grado. ¿Qué más quiero decir? Ok, como decía anteriormente, si A y B son ortogonales, el producto entre A y B es 0. O sea, el producto interno es 0. En otras palabras, los vectores, por ejemplo, se pueden ver así, o ese ángulo de 90 grados se puede ver así,
también, o cualquier par de vectores que sean ortogonales, así, 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Los modos no son ortogonales entre sí. En otras palabras, se tiene dos modos, I y J. El producto interno entre I y J no es igual a 0. Y hay una forma, bueno, como manera de prueba, no lo hice en mi nota, pero vamos a hacerlo rápidamente. Usando el ejemplo anterior, teníamos los siguientes modos. 1305. Ese fue el primer modo. Y el segundo modo fue 8, 9. El segundo modo fue 1 menos 0.65. En otra palabra, el producto interno o el producto escalar de esos dos vectores es 1, 3.05 por 1 menos 0.65. Y eso es igual a 1 menos 0.65 por 3.05. Y ese producto no es igual a 0. O sea que los modos no son ortogonales entre sí mismos, pero son ortogonales con respecto a la matriz de masa y de rigidez. Vamos a poner aquí. Los modos son ortogonales con respecto a la matriz de masa y rigidez. En otras palabras, el siguiente producto interno sí es 0. Si usted tiene el producto interno de phi i, k phi j, eso es 0 para i diferente de j. O sea, en otras palabras, eso es phi i transpuesta por k phi j. Ese producto es 0 si los modos son diferentes. De la misma manera, phi i transpuesta m phi j es igual a 0 si i no es igual a j. Y eso es bien fácil de comprobar. Vamos a borrar aquí. Y esa propiedad es clave. Esa propiedad es la que nos va a permitir hacer el truco que queríamos, de desacoplar las ecuaciones. Y vamos a ver por qué. Vital, o sea, para análisis que queremos hacer. La razón por la cual esas propiedades son válidas es la siguiente. La matriz de masa, matriz de rigidez. Ortogonal con respecto a la matriz de rigidez, ortogonal con respecto a la matriz de masa. La razón es la siguiente. ¿Se acuerdan que el problema es el siguiente? K menos lambda m por phi igual a 0. Vamos a otro color porque se está como agotando ese negro. Ese es el problema de vectores propios. Okay. Digamos que tenemos para el modo i, ese problema tiene la siguiente forma. Phi i igual a 0. Para el modo j, o sea, para otro modo de vibración, diferente a ese, la misma j, tiene la siguiente forma. Phi j igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el truco es el siguiente. Yo voy a premultiplicar esa ecuación por phi j transpuesta y esta por phi i transpuesta. En otras palabras, voy a poner aquí phi j transpuesta. Eso se convierte ahora en un escalar. Quizá debería hacerlo aparte. Vamos a hacerlo aparte porque se van a complicar. Ese 0 es un vector, por cierto. Ese 0 es un vector. O sea, eso es 0, 0, 0. De la misma dimensión que phi. O sea, n0. N,
ceros. Yo voy a premultiplicar esto por phi j transpuesta, o sea, premultiplicando por phi j transpuesta, me queda lo siguiente. K phi i menos phi j transpuesta lambda i m phi i igual a phi j transpuesta por 0, y eso es igual a 0. Este 0 es un escalar, porque ese es un producto interno, o sea, eso es producto interno de phi j y un vector de 0. Ese 0 es un vector, ese 0 es un escalar. Fácil darse cuenta de eso. Ahora yo voy a premultiplicar, yo quiero eliminar acá, o sea que, ok, por phi. Voy a premultiplicar esto por phi i transpuesta. Pues quiero eliminar este término, por eso que lo estoy haciendo. Por phi i transpuesta, me queda lo siguiente. K phi j menos phi i transpuesta lambda j m phi j igual a phi i transpuesta por 0, y eso es igual a 0. Y de nuevo ese es un escalar. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, esos son escalares, eso es un escalar. Acuérdense que eso es el producto interno de phi j transpuesta, k phi i. Producto interno es un escalar. Voy a multiplicar eso por negativo, o sea, le voy a cambiar el signo, menos, más, eso es 0, y la voy a sumar esas dos ecuaciones. Si la sumo, ese término es 0, es un escalar, o sea, ese escalar más ese escalar es 0, o sea, ¿cómo le explico? Phi j transpuesta k phi i es lo mismo que phi i transpuesta k phi j, es fácil la secuencia. Tú tomas la transpuesta de esto, esa transpuesta es phi i transpuesta, k transpuesta, pero la matriz de rigidez es simétrica, o sea, k transpuesta es k, y después le queda phi j. O sea, que ese término, acuérdense que la transpuesta de un escalar es el mismo escalar. O sea, que ese término es ese término, o sea, que esos términos se cancelan. Cuando sumo estos dos, me queda lo siguiente. Lambda j menos lambda i por phi i transpuesta m phi j igual a 0. Entonces, como los modos i y j, o sea, obviamente estoy tomando dos modos i y j que son diferentes. Como los modos son diferentes, esa cantidad no es 0, diferente de 0. Lo que quiere decir que esa cantidad tiene que ser igual a 0. En otras palabras, probamos esta relación de ahí. Phi i transpuesta m phi j, el i y el j es simplemente, quiere decir que son dos modos diferentes, es igual a 0 para modos que son diferentes, o sea, i diferente de j. El modo i y el modo j. I y j pueden tomar cualquier valor, que estaba obvio, pero i y j pueden tomar cualquier valor, o sea, 1, 2, hasta n, lo ven en modo de vibración. Siempre y cuando sean diferentes i y j. Exactamente de la misma manera se puede probar la primera, o sea, es bien sencillo, es la misma idea. Pero esa es la idea, que los modos son ortogonales con respecto a la matriz de masa y la matriz de rigidez. Ok. La última parte de la clase de hoy es la siguiente. La última parte de esta clase es la siguiente. Okay. Vamos a definir lo que es la masa modal y la rigidez modal. Masa modal. La masa modal es simplemente el siguiente valor, phi j transpuesta m phi j.
Acuérdense que si esos dos índices son diferentes, ese producto es 0. Pero cuando no son diferentes, o sea, cuando es el mismo modo, digamos que usted tiene primer modo o segundo modo, premultiplicando, postmultiplicando la masa, eso le va a dar un valor. A ese número le vamos a llamar MJ estrellita. Y esa es la masa modal. Masa modal. La segunda cantidad que vamos a definir es la rigidez modal. Rigidez modal. Y es simplemente phi j transpuesta por K por phi j. Y eso le llamé KJ estrellita. Creo que estoy siguiendo la anotación del libro, por eso es que lo llamo así. Esas dos cantidades están relacionadas. Vamos a poner aquí, rigidez modal. Esas dos cantidades están relacionadas. Relación. Del problema de vectores propios tenemos que K phi j es igual a lambda j m phi j. Si premultiplicamos, acuérdense que ese es el problema de valores propios. En inglés se llama Eigenvalue Problem. Si premultiplicamos por phi j transpuesta, o sea, phi j transpuesta, nos queda lo siguiente. Nos queda que KJ estrellita, es el lado izquierdo de la igualdad, es igual a lambda j, lo puedo poner adelante porque es un escalar, por MJ estrellita. En otra palabra, KJ estrellita entre MJ estrellita es lambda, que es la frecuencia angular J al cuadrado. En otra palabra, omega J es la raíz cuadrada de KJ entre MJ estrellita. Y eso tiene que recordarle un poco a sistemas de un grado de libertad. O sea, parecido a sistemas de un grado de libertad. En otra palabra, la relación entre la rigidez modal y la masa modal es la frecuencia angular del modo J, o sea, del modo que está discutiendo aquí, al cuadrado. Acuérdense que eso es un escalar. Eso es un escalar. Eso es un escalar. O sea, es como que usted tenga un vector por una matriz por otro vector. O sea, tú tienes aquí un número, digamos que sí, 1, 1, 2, 3, 2, vamos simplemente estoy poniendo valores arbitrarios. ¿Se acuerdan cómo multiplica matriz, obviamente? O sea, ese vector por la primera columna, eso le va a dar 3 más 2, 5. Este vector por la segunda columna, eso es 2 menos 4, eso es menos 2. Y después ustedes tienen, perdón, este vertical. 1, 1. 1, 1. Entonces, ese producto por ese vector, este producto por ese vector, eso es 5 menos 2. Y eso es 3. O sea, eso es un número. O sea, un vector transpuesto por la matriz, por el mismo vector, pero ahora vertical, es un escalar. Ok, lo último que sí vamos a ver en esta clase, es otra forma de cómo normalizar los modos. Mencionamos anteriormente que los modos lo conocemos hasta un escalar. Entonces, la forma en que fijamos el modo anteriormente fue seleccionando la primera entrada como 1. O sea, en otras palabras, el modo, vamos a ponerlo aquí, tiene un modo, digamos, 3, 7. 3, 7. Vamos a hacer un número más fácil. 1, 2, digamos, porque eso es más fácil de escalar. 1, 2. Dijimos que ese modo es lo mismo que tener
2, 4, digamos. O sea, multiplicando eso por 2. Puedo multiplicar eso por menos 1. O sea, esos tres vectores son el mismo modo. Ahora, para uno entenderse con otra persona, si yo le digo, mira, yo calculé mi modo y me dio este valor. Y tú me dices, ah, ok, yo calculé mi modo, pero me dio este valor. Obviamente, los dos están bien. Pero una forma de regularizar, digamos, que todo el mundo esté como en un mismo sistema, es definir la primera entrada como 1. O sea, si todos calculamos los modos de diferente manera, pero definimos esa entrada como 1, entonces todos vamos a encontrar ese modo, 1, 2. O sea, no es que alguien va a encontrar ese y otro ese, porque ya normalizamos definiendo esa entrada como 1. Y todo el mundo va a tener ese modo. O sea, esa es una manera de normalizar. Otra forma de normalizar los modos, vamos a poner aquí, normalización de los modos con respecto a la masa. Esta es la forma más popular de normalizar los modos. O sea, no es que no hay nada que esté bien o mal. Es un poco más conveniente de usar. Y es la forma en que la mayoría de los programas, por ejemplo, normalizan los modos. O sea, es una forma de cómo definir que todos estemos en la misma página de cuál es el modo de vibración. O sea, de nuevo, es lo mismo, parecido a cuando definimos la primera entrada como 1. O sea, si definimos esto como 1, todo lo que calculemos el modo, vamos a tener ese modo. O sea, no podemos tener ese porque ahí hay un 2, no podemos tener este porque es un menos 1. Entonces, otra forma de normalizarlo es lo que se conoce como normalización con respecto a la masa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, si phi j es el modo j, dijimos que alfa phi j es el mismo modo. Porque alfa es un escalar. Escalar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir alfa, un alfa j, de la siguiente manera. 1 entre la raíz cuadrada de la masa modal. Que ya sabemos cómo calcular. O sea, calculamos la masa modal. Vamos a definir el escalar de esa manera. 1 entre la raíz cuadrada de la masa modal. Que eso es igual a 1 entre la raíz cuadrada de phi j transpuesta m phi j. Y estos son los modos originales, o sea, digamos, estos son los modos originales, o sea, los modos que usted encontró al principio. Lo que vamos a hacer ahora es que los modos que usted encontró inicialmente, lo vamos a multiplicar por un factor. Ese factor lo vamos a definir como 1 entre la raíz cuadrada de la masa modal. Masa modal. Por conveniencia, y ustedes van a ver por qué ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted recalcule la masa modal, lo que vamos a definir ahora, digamos que usted renormalizó el modo. Entonces ahora el modo phi j, vamos a llamarle, no le quiero llamar sombrero porque ya usé el sombrero. Phi j, que mi nota le llame phi j, no le quiero llamar phi j porque después se van a confundir. Sí, ya le llamé sombrero en la nota. Vamos a llamarle phi j barra. Ese es el modo normalizado por este factor. O sea, el modo que usted encontró originalmente, pero el factor que vamos a utilizar ahora es alfa j, donde ese alfa j es definido por esa ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Si usted define, o sea, estoy redefiniendo el modo de esta manera. Cuando usted recalcule la masa modal, vamos a llamarle, vamos a ponerlo aquí, masa modal estrella J con una barra arriba. Si recalculamos la masa modal, pero ahora usando este modo que fue renormalizado con este factor que viene de ahí, nos queda lo siguiente. Acuérdense que la masa modal es esto que está aquí. Entonces esa masa ahora va a ser que phi barra j transpuesta m phi barra j. Entonces voy a sustituir esa cantidad allá ahora. Entonces me queda
alfa j, pero voy a sustituir, no quiero que haya problema con la notación. Ok, no debe haber problema. Tienen que tomar en cuenta que esa es la masa modal original. O sea, esa es la masa modal original usando los modos originales. O sea, te hizo el análisis modal, encontró los modos. Usando esos modos, encontró ese factor, alfa j. Usando ese factor que viene de la masa modal, vamos a renormalizar el modo. O sea, vamos a multiplicar el modo que usted encontró originalmente por ese factor. Entonces, cuando usted hace eso, le queda lo siguiente. La masa modal nueva, con el nuevo modo renormalizado, es igual a lo siguiente. Phi j transpuesta normalizado, con una barra, es igual a ¿qué? A 1, voy a sustituir el valor de alfa j, 1 entre raíz cuadrada de esto. Esto es alfa j. Phi j transpuesta, el modo original, por la masa, la matriz de masa, por este señor ahí, que es lo mismo que ese señor ahí. 1 entre raíz cuadrada de phi j transpuesta m phi j por phi j. En otra palabra, eso es igual a phi transpuesta m phi j entre, es un escalar, eso es un escalar, esos escalares se multiplican y eso queda phi j transpuesta m phi j, o sea, eso es igual a 1. En otra palabra, cuando usted multiplica, renormaliza el modo multiplicando por ese factor, la masa modal ahora es 1. Y la rigidez modal, ya lo último que nos falta, vamos a hacerlo aquí porque es corto. Y la rigidez modal, que se acuerdan que es, ¿se acuerdan que omega j es la rigidez modal? Le llamé Catril. ¿Se acuerdan que la rigidez modal entre la masa modal es la frecuencia angular al cuadrado? Entonces, ¿qué pasa? K estrellita J es igual a mj estrellita omega j al cuadrado. En otras palabras, si yo usé esa normalización, vamos a ponerla aquí, barra, esa cantidad es 1. Y por lo tanto, la rigidez modal es igual a la frecuencia angular al cuadrado del modo J. En otra palabra, la rigidez modal es igual a la frecuencia de vibración. Entonces, ya para cerrar la clase de hoy, cuando definimos, recuérdense que el modo está definido por una forma modal escalada por un factor. O sea, si phi j es un modo, un escalar multiplicando el modo es el mismo modo. Lo único que ahora está amplificado o simplemente escalado, es la terminología más adecuada. ¿Qué pasa? Vamos a definir ese escalar de una manera conveniente. Una manera conveniente que es estándar, o sea, que de nuevo, que la idea es que cuando calculemos los modos, como que todo el mundo tenga en la misma página, o sea, como que yo les diga, mira, mi primer modo son estos números. Y que, si ustedes lo calculan, por ejemplo, y usamos el mismo procedimiento, a usted le va a dar el mismo modo. Y por otras razones que vamos a ver más adelante, también es conveniente esta normalización. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir alfa j, o sea, el factor que va a escalar el modo j, lo vamos a definir de la siguiente manera. 1 entre la raíz cuadrada de la masa modal, donde la masa modal, la definimos anteriormente, es simplemente esa forma cuadrática.
el modo J transpuesto por la masa, matriz de masa, por el modo J. Esto es un escalar, obviamente. Esto es un escalar, por lo que mencioné anteriormente. Si renormalizamos el modo de vibración, multiplicándolo por ese escalar alfa J, definido de esa manera, lo que nos queda es lo siguiente. La nueva masa modal calculada con el nuevo modo, acuérdense que la masa modal no es única. ¿Por qué? Porque el modo no es único. O sea, si usted selecciona un modo diferente, ese producto le va a dar algo diferente. Acuérdense que la masa modal es ese producto. ¿Qué pasa? El modo puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser un vector escalado por cualquier escalar. O sea, que esencialmente hay infinitos posibles resultados. Eso quiere decir que hay infinitas también masas modales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una masa modal que es estándar, o sea, como que todo el mundo tenemos la misma masa modal, en pocas palabras. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Renormalizamos el modo, multiplicando el modo por ese escalar. 1 entre la raíz cuadrada de la masa modal original. Si hacemos eso, lo que nos vamos a dar cuenta es que la masa modal normalizada, o sea, renormalizada con esa barra, por eso le puse una barra, llamándole, qué sé yo, normalización. Normalización. Lo que nos damos cuenta es lo siguiente, que phi j transpuesta con el modo normalizado es eso que está ahí, pero ese escalar es esa definición que es ese factor. Este factor viene aquí. El segundo factor es el modo transpuesto, viene aquí. La matriz de masa viene aquí. El segundo factor es el modo normalizado. J es simplemente ese término que está aquí, que viene aquí. O sea, alfa J es ese término, mírenlo ahí. Y phi J es ese término que está ahí. Esto es un escalar, o sea, que yo lo puedo mover adelante. O sea, estos dos factores yo lo puedo multiplicar y ponerlo como adelante de ese término. O sea, quitando ese término. Si hacemos eso, nos damos cuenta que lo que nos queda es una relación donde el numerador es phi j transpuesta por la matriz de masa por phi j, numerador, y en el denominador es esa cantidad por esa cantidad. Claramente, o sea, ese es el mismo número multiplicándose, pero hay una raíz cuadrada, o sea que lo que nos queda es que el denominador es igual que el numerador, o sea que la masa modal es 1. Eso es si definimos el modo de vibración de esa manera. De esa manera. O sea, si definimos el modo de esa manera. Y eso es lo que se conoce como normalización con respecto a la matriz de masa. La rigidez modal, en ese caso, viene dada por lo siguiente. Encontramos anteriormente que la relación entre la rigidez modal y la masa modal es la frecuencia al cuadrado. O sea, que la rigidez modal es el producto de la masa modal por la frecuencia al cuadrado. Pero la masa modal renormalizada es 1 ahora, o sea, con la nueva normalización. O sea, que la rigidez modal es la frecuencia angular del modo correspondiente al cuadrado. O, de aquí también, omega j es la raíz cuadrada de eso. Entonces, de esa manera, los modos se definen de una forma única. Lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a terminar la parte de resolver el problema. En otras palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dijimos, no hemos resuelto todavía el problema de encontrar la respuesta debido a vibración libre. O sea, en otras palabras, todavía no hemos resuelto el problema con el que comenzamos. Acuérdense que comenzamos con este problema. Matriz de masa. Matriz de masa por el vector de aceleración más la rigidez por el vector igual a 0. Dijimos que la solución tiene la forma sumatoria de phi por unos escalares. Y estos son los modos. Y esto es un escalar. Entonces, lo que nos falta encontrar es qué son esos escalares. Si utilizamos los modos de vibración como una base. O sea, los modos de vibración son una base que representan la respuesta en un tiempo dado. Y lo que nos falta encontrar son estos escalares que están aquí.
Y eso es igual a sumatoria, digamos, de phi j seno de omega t más teta. Pero esos escalares no van a ser iguales a ese término de ahí. Vamos a ver más adelante cómo se obtienen estos escalares. Entonces, en otras palabras, todavía tenemos que encontrar a U, dado condiciones iniciales, y de ahí vamos a proceder a encontrar la vibración. Recuérdense que estamos procediendo como hicimos con sistemas de un grado de libertad. Primero comenzamos con vibración libre sin amortiguamiento. Entonces después vamos a introducir amortiguamiento, o sea, una matriz de amortiguamiento por el vector de velocidad. La vamos a introducir a la ecuación y vamos a aplicar una fuerza aquí, una fuerza dinámica, o sea, una carga dinámica. Y el objetivo, de nuevo, es encontrar U de t, o sea, la respuesta para una carga dinámica. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases.